Buenas, ¿cómo andan? Espero que bien. Bueno, la idea es hacer un tipo de clase para que sustituya la de esta semana y que ya les quede a ustedes para estudiar. Introducir entonces el segundo principio y llegar por lo menos hasta la definición de entropía en este primer video. ¿Ah? Bien, primero que nada, yo voy a ir mencionando cosas y ustedes saquen apuntes, no voy a escribir todo como si estuviéramos en clase. Igual pueden pausar y volver para atrás. Y algunas cosas les voy a ir comentando, recomendando que lean. Y acuérdense de complementar esto con la lectura de algún libro. Como les recomendé a varios y varias, a veces para la parte de máquinas térmicas y la definición de entropía les conviene usar algún libro de física tipo el Resnick. Bien, lo primero, la necesidad del segundo principio, es decir, ¿por qué es necesario ese segundo principio? Bien, como ya comentamos con alguno de los grupos, en el primer principio se trabajó un poco los intercambios energéticos, también habla de la conservación de la energía para el proceso que tenga lugar en un sistema, con el sistema y entorno, ¿verdad? Así que nos proporciona información sobre eso, sobre la parte energética, sobre la parte de los intercambios de energía. Pero no nos proporciona información acerca del sentido de una transformación, es decir, si una transformación es posible o no, y si es espontáneo o no, mejor dicho, en un sentido o en otro. Esto es lo que da lugar a la necesidad de este segundo principio. Así que hay que pensar al segundo principio como un principio de evolución, es decir, de ver si un proceso se lleva a cabo espontáneamente o no. Vamos a hablar de este tema de espontaneidad más a fondo dentro de poco, pero para arrancar lo hablamos con un grupo, pero con el otro no. ¿Qué significa que algo sea espontáneo, no? Espontáneo, un proceso espontáneo es aquel que se produce sin necesidad de un trabajo externo, es decir, sin que nadie lo empuje. Pero es bueno entender, que ya lo hablamos con un grupo, pero con el otro no, repito, que espontaneidad no significa rapidez. Es decir, separemos el aspecto cinético de velocidad con el aspecto de espontaneidad termodinámico. La cinética la estudiarán en físico-química 2. Entonces, en realidad, unos, por ejemplo, ¿no? Imagínense, no sé, el calor, ahí va, por ejemplo, fluye espontáneamente de los cuerpos calientes a los cuerpos fríos. Listo. El agua fluye espontáneamente de los niveles altos a los niveles bajos. Todas esas cuestiones son espontáneas. Ahora, los procesos inversos no contradicen el primer principio, aunque la experiencia demuestra que no son posibles de forma espontánea, sino forzadas. Bueno, justamente, con la ayuda de una bomba hidráulica se sube el agua, con, no sé, transporte de calor de un cuerpo frío a un cuerpo caliente también se puede hacer, por ejemplo, en el refrigerador, a través de un trabajo externo. Así que recuerden, espontáneo significa sin trabajo externo. La idea del segundo principio es justamente esa. Bueno, ¿cómo podemos predecir qué proceso tendrá lugar y cuál no? ¿Tá? Esa es la idea del segundo principio. Lo segundo que vamos a conversar son los enunciados de ese segundo principio. Los enunciados de ese segundo principio. ¿Tá? Para eso les voy a ir mencionando los distintos enunciados para que los conozcan. Tenemos el enunciado de Clausius, que dice que no puede existir ningún proceso cuyo único efecto sea transferir calor desde un cuerpo con menor temperatura a otro con mayor temperatura. Lo que acabamos de decir, ¿no? No puede haber ningún proceso que sin trabajo externo transfiera calor de un cuerpo con menor temperatura a otro con mayor temperatura. Lo que se hace en la heladera, pero claro, mediante el trabajo hecho por el motor. Por lo cual, no está violando el segundo principio. Ese es el de Clausius. Y después tenemos el de Kelvin, que luego también fue de Kelvin-Planck. Ya les explico un poco por qué. Que el de Kelvin dice que es imposible
A ver, vamos a la manera más fácil, ¿no? No puede existir ningún proceso que transforme totalmente calor en trabajo. ¿Tá? O sea que una máquina, no sé, un dispositivo, que todo el calor que absorba de algún lado lo transforme totalmente en trabajo. Es decir, que no haya ni una caloría, ni nada de pérdida de energía, pérdida entre comillas, ¿no? Que se disipe energía que no se pueda usar. Es decir, todo ese calor no se puede usar en realizar trabajo. Esa es la idea del enunciado de Kelvin también. Estoy buscando, para no olvidarme, alguna idea más acerca de esto que había buscado por acá para comentarles, que es acá mismo. Es interesante, ¿no? Desde el punto de vista físico esto. El de Kelvin Planck es la imposibilidad del móvil perpetuo, ¿no? Imposibilidad del móvil perpetuo. Es decir, construir una máquina que funcionando cíclicamente transforme íntegramente en trabajo el calor que recibe de una fuente térmica. Es decir, no sé, la otra vez hablábamos, ¿no? Como si fuera una locomotora que tiene una máquina a vapor. Y bueno, todo el calor que produce la caldera se usa para mover el tren. No sé, pero no se pierde ni un poquito en nada. Bueno, eso es lo que dice que no puede ser posible el segundo principio. ¿De acuerdo? Pero no contradice el primer principio para nada, ¿no? Para nada, para nada. Bien. Si algún otro comentario de esto, veamos. No. Ahí tenemos los enunciados, los distintos enunciados. Es importante que lo sepan, pero obviamente vamos a terminar usando el más común y el más útil para nosotros, aunque después lo vamos a seguir trabajando. Como les dije a algún grupo, que en realidad terminamos trabajando la entropía, el enunciado de la entropía, que lo vamos a ver más adelante. Luego de definir entropía, vamos a ver el enunciado de la entropía. Pero claro, vamos a tener el problema que la entropía, para hacer un criterio de espontaneidad a partir de ella, vamos a tener que determinar la variación de entropía del universo, es decir, de la conjunción del sistema y su entorno, y controlar el entorno no es tan sencillo, por lo cual a la larga vamos a trabajar con alguna propiedad que sea solo función de las propiedades del sistema, ¿no? Alguna función de estado, justamente, como ya saben ustedes. Bien, así que el enunciado de la entropía lo dejamos para más adelante cuando definamos bien entropía. ¿Está? Bien, ahora vamos a ver una definición genérica de algo que nos va a ser útil, que es una máquina térmica. ¿Sí? Vamos a definirla desde el punto de vista genérico y hacer un esquemita. ¿Qué es una máquina térmica? Es un sistema que solo produce efectos de calor y de trabajo sobre el ambiente. Es importante que vean eso, ¿no? Produce efectos de calor y de trabajo en el ambiente. Es decir, que absorbe un calor de alguna fuente y produce trabajo. Ya dijimos por el segundo principio que no podía transformar todo el calor en trabajo. ¿Tá? Pero ese es el único efecto que tiene en el ambiente. Efectos de calor y de trabajo. Ningún otro efecto. A eso se le llama máquina térmica. ¿Cómo sería un esquema? Bueno, un esquema de la máquina térmica. Tenemos un foco caliente. Un foco caliente que podría ser, por ejemplo, una caldera. Acá estaría la máquina térmica y un foco frío. Cuando decimos frío es simplemente porque la temperatura es menor, ¿no? Acá tenemos una temperatura 1 y acá tenemos una temperatura 2.
obviamente T1 es mayor que T2, foco caliente, foco frío. ¿Qué sucede entonces en esa máquina térmica? Absorbe calor del foco caliente, acá tenemos Q absorbido, funciona, desde el punto de vista mecánico, lo que fuera, cíclicamente, en cada ciclo libera una cantidad de trabajo, que vamos a llamar trabajo producido, y a su vez libera alguna cierta cantidad de calor, que es bastante, que no la puede aprovechar y transformar en trabajo, por lo cual la libera hacia el foco frío. Ese es el esquema genérico de una máquina térmica. ¿Tá? Importante definir que el foco frío y el foco caliente son reservas térmicas. Otra forma de decirle a esto es reservas de calor, y a veces se usa el término pozo térmico. ¿Qué significa reserva de calor o pozo térmico? Es un sistema que tiene la misma temperatura en todos sus puntos y no se ve afectada su temperatura por una transferencia de calor. Es decir, es un sistema en general con tanta masa que una absorción, una liberación de calor no modifica su temperatura. ¿Tá? Entonces, el ambiente puede ser tranquilamente una reserva de calor. Por ejemplo, el ambiente. ¿Sí? Porque justamente puede absorber o liberar calor sin variar su temperatura. Eso significa que absorbe y libera calor de forma reversible. Como hablamos de la reversibilidad para el trabajo, ¿no? Ven que me quedó desprolijo. Es decir, imagínense un cuerpo con una temperatura, otro cuerpo con una temperatura, un DT, un diferencial T, un pelito más alta. Bueno, se transfiere calor, pero de forma infinitesimal. Entonces eso hace que la temperatura no varíe. La temperatura de adentro y afuera es la misma. Es la misma idea que si pensamos para el trabajo reversible. En este caso libera y absorbe calor de forma reversible. Así que recuerden relacionar estas dos ideas, ¿no? La reserva de calor o pozo térmico libera y absorbe calor de forma reversible. ¿De acuerdo? Eso es como lo que es más importante. Es muy importante que se entienda el concepto de reserva de calor y trabajo. ¿Tá? Disculpen si se escuchan los perros, pero tan complicado. Bien, entonces ahí tenemos ya el esquema de lo que es una reserva de calor. ¿Tá? Vamos a definir ahora lo que es el rendimiento. ¿Sí? Dijimos que estamos en el 3, máquinas térmicas. Vamos a hacerlo acá adentro, ¿no? No más. El rendimiento. Rendimiento o eficacia. Es decir, el rendimiento y la eficacia de una máquina térmica, ¿cómo se define? Espero que se haya escuchado, justo se me cayó el auricular. ¿Cómo se define el rendimiento o la eficacia de una máquina térmica? Se define como la relación entre el trabajo producido y el calor absorbido. ¿Sí? Es bastante lógico, ¿no? Cuanto mayor trabajo pueda producir a partir de una absorción de calor tal, más rendimiento tiene esa máquina, ¿no? Fíjense acá el tema de cuál es cuál. El calor absorbido es el que viene del foco caliente hacia la máquina térmica. Y el trabajo producido es el total. Acá hay un ciclo, ¿no? Todo esto es un ciclo. Pónganle que se produce en 4 etapas, 3 etapas, 23 etapas. Bueno, el trabajo producido es el que vaya hacia afuera. O sea, en el caso de expansión y compresión, va a ser siempre de expansión, claramente. Entonces, ¿qué pasa con eso? Ustedes ya saben que el trabajo de expansión, según una convención de signos que adoptamos, es negativo. Y la eficacia no nos va a dar negativo. Así que en realidad lo que a ustedes les interesa es eso. Así no depende, el valor absoluto, no depende de la convención de signos que ustedes adopten.
Hágame acordar esto del tema de la convención de signos, porque hay una ecuación para el trabajo adiabático que Bolívar compartió en la plataforma que no es cierta para nuestra convención de signos, y de ahí vino un error en los parciales. Es importante que la convención de signos, las ecuaciones estén deducidas con la misma convención de signos. En este caso, lo que importa del rendimiento es que el trabajo es el producido. Y bueno, le ponemos valor absoluto y no nos complicamos con eso, ¿no? Disculpen que me parece que apreté algo que no debía hacer. Ya volvemos a donde estábamos. Ahí mismo. Bien. Volvemos. Entonces, tenemos ya definido el rendimiento, ¿no? O eficacia para una máquina térmica. ¿De acuerdo? Vamos a relacionarlo con otra cosa, como en un ciclo. Ya sabemos que en un ciclo, para un ciclo, delta U va a ser 0. Acá es siempre así, ¿verdad? En la variación de una función de estado va a ser 0. Entonces, el trabajo producido va a ser igual al calor absorbido más el calor liberado. ¿Sí? Claramente, acá sí hay que respetar los signos, van a ver ustedes, pero fíjense acá, ¿no? La máquina está quietita, absorbe calor, que en el fondo es energía, ¿no? En tránsito, póngale. Absorbe ese calor. ¿Para qué lo va a usar? Una parte lo va a liberar al foco frío. ¿De qué forma? Y disipación de calor, rozamiento, etc. Y otra parte lo va a usar como trabajo. Entonces, ese calor absorbido después va a ser la suma del liberado más el producido. Lo único del tema de los signos. Por eso es que, como este signo es negativo, esto es menor que 0, el trabajo producido es menor que el Q absorbido. ¿Ah? Entonces ahí tienen, ustedes se acuerdan que si delta U es 0, Q y W son iguales y opuestos, ¿no? Así que en este caso recuérdense que esto es así, por lo cual entonces el rendimiento lo puedo escribir como Q absorbido más Q liberado, ¿sí? Sobre Q absorbido. Sustituía en la ecuación acá de rendimiento. ¿Y eso a qué es igual? 1 más Q liberado sobre Q absorbido. Que eso es negativo, ¿no? Recuerden que este es el negativo, así que en realidad, obviamente el rendimiento les va a dar menor que 1. Es un número menos otro número positivo. ¿De acuerdo? Entonces nos queda, el rendimiento obviamente va a estar entre 0 y 1. Porque, por supuesto, es un rendimiento, no va a rendir más del 100%, ¿verdad? Si rindiera el 100%, estaría violando esto, ¿verdad? El segundo principio. Así que va a ser entre 0 y 1. Y ahí tienen definido el rendimiento. Bien, entonces ahí tenemos, vamos a revisar porque saqué algunas cosas para compartir con ustedes. Acá. Ahí va. Bien. Algunos comentarios que me parece que está bueno bicharlos. ¿Tá? Y a partir de ahí vamos al ciclo de Carnot. Así que comentarios. A partir de los enunciados y un poco adelantando alguna cosa. Bien, un motor, primer corolario, comentario. Un motor que opera cíclicamente, o sea, una máquina entre dos fuentes térmicas o reservas de calor, produce trabajo positivo, o sea, positivo entre comillas, ¿no? Produce trabajo. Solo se absorbe calor de la fuente a temperatura más alta y entrega calor a la fuente más fría. Lo lógico, ¿no? Eso es consecuencia de la segunda ley. O sea que acuérdense que siempre T1 va a ser mayor que T2. De esa forma, entonces, si pasa así, va a entregar trabajo esa máquina. De lo contrario, va a ser al revés y va a tener que absorber trabajo. O sea, un refrigerador, como les decía hoy. ¿Sí? Otro comentario. Todo esto se puede, por supuesto, que demostrar, ¿no? Pero vamos a... Esto es importante, ¿no? Ningún motor que opera entre dos fuentes
puede tener un rendimiento mayor que el de un motor reversible que opera entre las mismas fuentes. Es decir, esto es bien importante, ¿no? Es lógico además. La eficacia para una máquina reversible es máxima. ¿Cómo sabemos eso nosotros sin hacer mucha cuenta? Porque sabemos que el trabajo producido de forma reversible es el máximo posible. Por lo cual, una máquina que opera en forma totalmente reversible, el trabajo va a ser el máximo posible. Máximo. ¿De acuerdo? Hasta ahí entonces tenemos otro comentario que es importante. Todos los motores reversibles que operan entre el mismo par de fuentes tienen igual eficiencia. Eso es bien interesante. La eficiencia 1 es igual a la eficiencia 2. Vamos a ponerle así, ¿está bien? Este trabaja entre T1 y T2 y este también trabaja entre T1 y T2. ¿De acuerdo? Es decir, si tenemos un motor reversible, ¿sí? Máquinas térmicas reversible. Si tenemos un motor reversible que trabaja entre dos fuentes con la misma temperatura, tienen la misma eficiencia. Es decir, es independiente del ciclo, ¿no? Independiente, este tema, ¿no? Independiente del tipo de ciclo. Si yo les digo, el ciclo es reversible y trabaja entre T1 y T2, y la otra máquina también es reversible, trabaja entre T1 y T2, pero, vamos a cambiar acá porque quedó mal, pero, bueno, uno, yo qué sé, son 4 etapas, o 2 isotermas, 2 adiabáticas, no sé, lo que sea, bueno, no importa. Mientras las temperaturas extremas, o sea, la de los focos frío y caliente, sean las mismas, la eficiencia va a ser la misma. ¿Ah? Después, si dos motores reversibles operan entre una fuente caliente en común y fuentes frías de diferentes temperaturas, el que tenga mayor diferencia de temperatura es el que tiene mayor rendimiento. Esto lo vamos a demostrar en breve. Por lo menos lo vamos a mostrar con el ciclo de Carnot, pero en realidad se cumple siempre, ¿sí? Cuanto mayor cambio de temperatura hay, mayor diferencia de temperatura hay entre el foco frío y el foco caliente, o sea, cuanto más grande sea T1 con respecto a T2, va a ser mayor la eficiencia. Bien, vamos a otro. Bueno, ya dijimos que el reversible es el mayor. Perfecto. Ahí va. Ahí tenemos más o menos todo lo que les quería comentar. Déjenme buscar por las dudas. Bien. Entonces ahora tenemos vamos a mencionarlo, aunque ya lo mencionamos acá, el teorema de Carnot. ¿Sí? El teorema de Carnot, que ya lo acabamos de mencionar, solo que no le pusimos nombre, es justamente ese, que todas las máquinas reversibles que operan entre las mismas reservas de temperatura tienen la misma eficiencia y que son las que presentan mayor rendimiento. ¿Ah? O sea que la eficiencia de una máquina térmica reversible es máxima, perfecto, o el rendimiento es máximo, y que a su vez son iguales si operan entre las mismas temperaturas límites, o sea, entre las reservas de calor fría y caliente, van a ser las mismas eficiencias o rendimientos. Aún así, les comento que la eficiencia de una máquina que opera entre 0 y 100 grados Celsius, o sea, 100 grados Celsius T1 y 0 grados Celsius T2, foco frío, foco caliente, foco frío respectivamente, el rendimiento de una máquina reversible, que ya sabemos que es, dijimos, máxima, o sea que ahí se produce un ciclo totalmente reversible, entonces el rendimiento es máximo, es alrededor del 27%. O sea, a pesar de ser la más grande posible, la máxima, el máximo rendimiento, es un número bastante bajo, 27%. ¿Ah? Bien, hasta ahí tenemos todo más o menos comentado.
Vamos al ciclo de Carnot. Así podemos definir la entropía. Ciclo de Carnot. A ver si nos entendemos. Esto es importante, ¿no? La eficiencia es máxima y esto también, ¿no? Que es la misma. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a usar un ciclo en particular, que fue el que pensó Carnot, para, calcular un poco la eficiencia, a ver si aparece algo raro ahí. ¿Ah? Así que el ciclo de Carnot, ya lo habrán visto en los libros, es importante que lo tengan presente, vamos a tratar de dibujarlo. Es un ciclo reversible, acuérdense, totalmente reversible, por cual puedo dibujar todo. Vamos a dibujar las isotermas T1 y T2, las isotermas de trabajo, T1, acuérdense el foco caliente, T2, el foco frío. ¿Sí? Bien, la primera etapa va desde acá, isoterma, hasta acá. 1, perdón, ya le puse el 1, 1, 2. Esa es la primera etapa. ¿Qué sucede ahí? Obviamente estamos en el foco caliente, acuérdense, T1 es el foco caliente. Así que lo que sucede acá es que hay hacia la máquina calor absorbido. El calor que habíamos puesto en este diagrama acá es ese que estamos viendo ahora, ¿verdad? Así que ahí tenemos Q absorbido. Primera etapa, isotérmica. Segunda etapa, de 2 a 3, va a ser adiabática. Vamos a marcar las adiabáticas un poco, ¿se acuerdan que tienen un poco más de pendiente? Las adiabáticas, así que las marcamos y ahí tenemos otra expansión, ahora adiabática hasta el punto 3. ¿Sí? Acuérdense que esa es adiabática. Marcamos la otra adiabática por acá y dibujamos las últimas etapas. Así, por esta isoterma, que debería quedar un poco más torcida, al punto 4 y así al punto 1. 2 isotermas, 2 adiabáticas. En la segunda, acá vamos a poner, ya que estamos, vamos a poner en todos lados, ¿no? Acá, ¿qué pasa? Como es adiabática, Q es 0. Acá, ¿qué pasa? Como es adiabática, Q es 0. ¿Y acá qué pasa? Bueno, acá estamos a T2, o sea, en la reserva fría, por lo cual el calor es liberado. ¿Ah? Ahí tenemos el ciclo de Carnot. Recuerden que es un ciclo totalmente reversible. Obviamente, a partir del dibujo ya se dan cuenta, tiene líneas llenas. No quedó muy bien la segunda isoterma, esto tiene que ser más torcido, esto de acá tiene que ser más torcido. ¿Ah? Entonces ahora vamos a plantear cálculos para esto. En la etapa 1-2. Es sencilla porque la 1-2 es isotérmica. Obviamente para esto es un gas ideal, ¿no? Vamos a aclarar por acá porque si no, no vamos a hacer los cálculos. Gas ideal. Así que delta U es 0, por lo cual Q es igual a menos delta U. Y se acuerdan que delta U Q es igual a menos W, y W para un gas ideal isotérmico era menos nRT logaritmo volumen final inicial. Así que el Q va a ser, vamos a poner ya Q absorbido, así les queda, va a ser con el signo cambiado, nRT1, porque estamos a T1, logaritmo de B2 sobre B1. Ahí tenemos Q absorbido. ¿Ah? Q absorbido, que fíjense que lo necesito para calcular la eficiencia porque es lo que aparece acá, ¿no? Q absorbido. Bien, ahí tengo Q absorbido. Ahora, en la etapa 3-4, vamos a mirar el diagrama, 3-4, acá tengo Q liberado. Lo mismo, ¿no? Delta U 0, porque es isotérmica. Vamos a poner acá T constante, gas ideal, Q es igual a menos W, por lo cual Q liberado tiene que ser igual a nRT2, porque estamos a T2, por el logaritmo de, y veamos el volumen final B4, el volumen inicial B3. B4 sobre B3. Ahí tengo Q liberado. ¿De acuerdo? Muchas veces este se le llama Q1 al primero y Q2 al segundo. ¿Ah? Bien. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a calcular el trabajo.
para el ciclo. El trabajo del ciclo, ¿cómo va a ser? Claro, tendríamos que hallar el área o hallar el trabajo en cada etapa. Pero es más fácil sabiendo que el delta U del ciclo sé que es 0. Entonces el trabajo del ciclo tiene que ser igual a Q. Claro, le puse valor absoluto porque acuérdense que este es el trabajo producido. Yo lo que necesito saber es cuánto sale de ahí. ¿Ah? Que obviamente es el trabajo producido acá adentro, ¿no? Adentro del ciclo. Va a ser Q1, que le llamamos a este si quieren, vamos a poner Q absorbido más Q liberado. Q absorbido más Q liberado. ¿Ah? Recuerden, ¿qué les iba a decir? Esto lo dedujimos recién acá, ¿no? Que dijimos que era... déjenme ver por acá. Esto que escribimos acá, ¿se acuerdan? Que el trabajo iba a ser Q absorbido más Q liberado. ¿Y por qué viene? Porque el delta U es 0 para un ciclo, ¿verdad? Así que eso es lo que tiene de bueno. Como delta U es 0 para el ciclo, en vez de andar calculando todos los trabajos uno por uno, digo, che, pará, el delta U del ciclo es 0. Entonces, si el delta U del ciclo es 0, ¿no? Como pusimos acá, delta U del ciclo es 0, el trabajo del ciclo tiene que ser igual a Q absorbido más Q liberado. ¿Por qué? Y porque estos dos Q que tengo en los costados son 0. Así que la suma de esas dos cosas me tiene que dar igual el trabajo. ¿De acuerdo? Así que ya tengo para calcular la eficiencia, ¿no? La eficiencia era trabajo producido sobre Q absorbido, ¿no? Así que en realidad lo único que tengo que hacer es sustituir. ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos a hacerlo de una forma más simple porque queremos llegar a una expresión bastante simple. Así que voy a borrar esto. Lo puse para que entiendan hacia dónde vamos. Y ahora vamos a buscar una relación entre estos volúmenes. Vieron que tenemos volumen 2, volumen 1, volumen 4, volumen 3. A ver si podemos llegar a una relación entre ellos. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a usar las adiabáticas. Vamos a recordar que T por B a la gamma menos 1 es constante en una adiabática. Y vamos a usar una adiabática particular, la que nos conviene. En la adiabática vamos a usar las dos adiabáticas, para poder deducir la expresión, ¿no? Entonces, la primera adiabática es T1 por B1 a la gamma menos 1. ¿Sí? T1 por B1 a la gamma menos 1, fíjense acá, T1 por B1 a la gamma menos 1, y va a ser igual a T1, sí, está bien. Va a ser igual a el 1, el volumen 1, va con el 4, ¿no? Creo que lo tengo mal hecho acá. Lo tengo hecho y lo tengo mal. Lo voy a plantear bien. T1 por... Ah, no, está bien. T1 está perfecto. Vamos a plantearlo en la diabática acá. Ahora sí. T1 por B2 a la gamma menos 1, o sea, estoy acá, y lo relaciono con este otro punto de la diabática, ¿no? T1 por B2 es T2 por B3 a la gamma menos 1. ¿Estamos bien? Relacioné 2 y 3. Ahora voy a la 1 y la 4. Lo que estoy haciendo es, obviamente, tratando de que me aparezca una relación entre B2, B1 y B4, B3. ¿Ah? Entonces, T1 por B1 a la gamma menos 1, ahora sí estoy en esta 1, ¿está bien? Es igual a T2 por B4 a la gamma menos 1. Porque estoy relacionando la 1 con la 4 en una adiabática. ¿Me siguieron? Espero que hayan entendido. Cualquier cosa vuelan para atrás y si no me preguntan después. Divido estas dos expresiones, divido esas expresiones y se me van acá las temperaturas y por supuesto como tengo elevado todas las bases a los mismos exponentes, se me van a cancelar los exponentes y me queda que B2 sobre B1 es lo mismo que B3 sobre B4. Precioso. Entonces vamos a reescribir algo, ¿no?
En vez de escribir esto que tenemos acá, lo podemos escribir, en vez de B4 sobre B3, ponerlo B1 sobre B2, ¿verdad? Bien, así que nos va a quedar. Vamos a reescribir. Q absorbido, acuérdense que lo tengo acá, ¿verdad? NR T1 logaritmo de B2 sobre B1. Q liberado, lo vamos a escribir NRT2, NRT2, logaritmo, y ahora dice B4 sobre B3, y B4 sobre B3 es B1 sobre B2. ¿Ah? B1 sobre B2. ¿Cómo puedo hacer para que me aparezca lo mismo que tengo, ¿no? Arriba, B2 sobre B1? Bueno, simplemente, propiedad del logaritmo, le cambio el signo y me queda n menos nrt2 logaritmo de B1 sobre B2. Cuando invierten ahí, le cambian el signo. Entonces ya tenemos logaritmo de B2 sobre B1, no lo cambié acá, logaritmo de B2 sobre B1 para poder, obviamente, hacer un factor común ahora, ¿no? Vamos a plantear entonces la eficiencia como dijimos que era. Vamos a plantearlo, acuérdense, de esta forma, ¿no? Así nos queda más simple. También lo podríamos hacer así, ¿no? Pero lo vamos a hacer de esta forma. Q absorbido más, ¿no? Entonces vamos ahí. Q absorbido, ¿cuánto vale? NR T1 logaritmo de B2 sobre B1. Y abajo, ¿sí? No, me faltó sumar la otra. Q absorbido menos NR T2 logaritmo de B2 sobre B1. Ahora sí. Ese es el trabajo producido. Dividido el Q absorbido, que es NRT1 logaritmo de B2 sobre B1. ¿Ah? Hasta ahí espero que se entienda. Repito por las dudas. Esto que tenemos acá es Q absorbido más Q liberado, que es igual a trabajo producido, trabajo del ciclo, ¿no? Y esto es Q absorbido. Así que el cociente me da el rendimiento. Puedo cancelar, unas cuantas cositas se me van a ir, porque si saco factor común arriba, NR logaritmo de B2 sobre B1, se me va a cancelar con NR logaritmo de B2 sobre B1 abajo, que nos queda el rendimiento. Entonces nos queda mucho más simple, ¿no? Fíjense que nos queda T1 menos T2 sobre T1. ¿Ah? Eso es bien interesante, porque ¿qué significa? Que estamos demostrando un poco lo que decía el teorema de Carnot, que solamente dependen de las temperaturas, que no, si es reversible, no depende de otra cosa. Nos llegamos a la expresión 1 menos T2 sobre T1. ¿Ah? ¿Qué sabemos nosotros? Que T2 es más chica que T1, así que este número es menor que 0, menor que 1. Por lo cual, 1 menos ese número les va a dar entre 0 y 1. ¿Ah? Entonces ahí tienen el rendimiento para un ciclo de Carnot, que después van a ver que lo van a poder demostrar para otros. ¿Ah? Solo depende de las temperaturas 1 y 2. ¿De acuerdo? Bien, ahora lo vamos a expresar de otra forma. Ahí llegamos al rendimiento para el ciclo de Carnot. Y vamos a llegar entonces a definir la entropía. ¿Sí? Punto 6, definición de entropía. A partir de lo que hicimos, fíjense ahora, lo voy a expresar un poquito diferente. En realidad ya lo expresé de esta forma, ¿no? Vamos a ponerlo, les voy a mostrar así. ¿Se acuerdan de esto, no? Que era el rendimiento 1 más Q liberado sobre Q absorbido. ¿Tá? Así que el rendimiento lo puedo escribir como 1 más Q liberado sobre Q absorbido, y también lo puedo escribir como 1 menos T2 sobre T1. ¿Está bien? Bien, igualando esta igualdad, ¿no? Tomando en cuenta esa igualdad, tengo el 1 de los dos lados, por lo cual Q liberado
sobre Q absorbido es igual a menos T2 sobre T1. Reordenando, Q liberado sobre T2 y ahora nos queda Q liberado sobre T2, Q absorbido sobre T1 lo paso sumando, más, perdón que se me cayó el auricular, más Q absorbido sobre T1 es 0. Fíjense, ¿no? Acuérdense que Q liberado era Q2, Q absorbido era Q1. Miremos acá, ¿no? Q absorbido es Q1, que es lo que tenemos acá, Q1. Es el calor que entra a la temperatura 1. Y Q liberado es Q2, que es el calor que sale a la temperatura 2. ¿Sí? Acá, Q2. O sea que esto es para el ciclo, lo que dice ahí es que para el ciclo, la suma de Q sobre T, reversible, porque obviamente, ¿no? La suma, tengo que sumar todas las etapas que tengan Q sobre T. Es un ciclo reversible, como dijimos desde el principio, y en las dos adiabáticas no hay calor, así que la suma de Q sobre T me da 0. Epa, y si la suma de algo para un ciclo da 0, ¿qué tiene que pasar? Que esto tiene que ser una función de estado, como hicimos con la energía interna, lo mismo. Si la suma para un ciclo da 0, es que esa cosa, la suma de esa función tiene que ser una función de estado. ¿Y cómo se le denomina esa función de estado? Obviamente, entropía. Entonces, delta, ¿no? Porque estamos hablando de una variación acá, es una variación. Que vamos a borrar, porque si no, va a quedar mal. Así que, entonces, el integral, ¿qué diferencia hay entre este signo y este signo? La sumatoria es el integral de 2 etapas, 3 etapas, 4 etapas. Es una suma, pero de pocas etapas. O por lo menos una cantidad finita de etapas. Ahora, cuando pasamos al integral, simplemente hacemos el paso al límite, o sea, el paso al infinito. En este caso, el integral es la suma de todas las etapas posibles. Entonces tengo que escribir la diferencial inexacta, porque el Q es una diferencial inexacta, reversible sobre T, es igual a, vamos a escribirlo de forma diferencial también, ds. Esa es la definición de la variación de entropía. Variación de entropía en su forma infinitesimal, ¿no? O sea que si la van a querer calcular, la deberían calcular el delta S para entre 1 y 2, el integral entre 1 y 2 de el Q reversible sobre T. Esa es la definición pura y dura. Como verán, bien difícil, ¿no? Porque justamente habla, primero, de algo que tiene que ser reversible. Y segundo, tiene una temperatura de abajo. Entonces, si el cambio entre 1 y 2 no tiene la temperatura constante, tienen que sustituir esa temperatura por otra variable. O sea, no es sencillo. Pero lo que queríamos hacer ahora era definir la entropía. ¿Ah? La variación de entropía. ¿De acuerdo? Bien, entonces, lo importante es entender que es una función de estado para cualquier ciclo. Esto se puede demostrar, está por ahí en el Castellán, pero no nos interesa tanto. Es una función de estado para todo ciclo se cumple, porque si no, no sería una función de estado, ¿no? Nosotros la demostramos para el ciclo de Carnot, pero para cualquier ciclo reversible es una función de estado. Espero se haya entendido la idea. Ahí tenemos la definición de la entropía. ¿Sí? Bien, vamos a ver qué otra cosa anoté para trabajar. Escala. Bien. Podemos de paso cañazo introducir, solamente para que lo vean, no es necesario que lo estudien demasiado, pero sí que es capaz que lo vean, la escala termodinámica de temperatura que sale de acá. Escala
O sea, la escala Kelvin, termodinámica de temperatura. Sale de esta deducción. ¿Sí? Vean ustedes que, por cosas que ya hicimos, vamos a escribir, vamos a definirlo con esto que tenemos acá. Esto que tenemos acá. ¿Sí? Fíjense, Q1 sobre Q2, vamos a ponerle valor absoluto porque no nos interesan los signos ahora, es igual a T1 sobre T2. ¿Ah? Eso es lo que nos interesa. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con la escala termodinámica? Bueno, bien simple. Miren que tenía algo para compartirles. Ahí va. Se establece que el cociente entre esas dos temperaturas cualquiera es igual al cociente entre los valores absolutos de la cantidad de calor absorbida y cedida por la máquina reversible, ¿no? Entonces, esa escala es independiente de la naturaleza del sistema, porque se define en función de magnitudes caloríficas que nada tienen que ver con la naturaleza, y es en la escala termodinámica absoluta. Es decir, a diferencia de la Celsius, si se acuerdan que era relativa a las propiedades del agua, acá no depende de nada, solamente de proporciones, ¿no? Entonces, se comparan con se hace esa escala, se le asigna un valor a T1 y ahí se calcula T2. ¿Ah? Entonces, en realidad, termina siendo una escala absoluta. Estoy tratando de decirles lo más sobresaliente para no andar estudiando todo, para que no tengan que estudiar todos ustedes. La idea justamente es asignarle un valor positivo a T1, por ejemplo, o a T2, que es la más baja, y T1 va a ser siempre mayor, por lo cual, si ustedes le asignan un valor a T2, tal que T1 va a ser siempre mayor, T2 es la temperatura más baja que se puede considerar, y es más sencillo porque termina no teniendo temperaturas negativas, como ya saben, ¿tá? Esto lo pueden leer también, pero digo, es importante, pero bueno, me parece que desde el punto de vista conceptual está bueno que sepan de dónde sale la escala de temperatura absoluta, porque como que siempre se habla, ¿no? No, la escala Kelvin es absoluta. Bueno, pero ¿de dónde sale? De la segunda ley. ¿Tá? En la segunda ley se puede definir la escala absoluta de temperatura, o la escala termodinámica de temperatura. Pero tiene que ver con una construcción también, ¿no? Esto es abstracción. Así que no es que tengan que estudiarla a fondo, no es que le va a salir preguntando cosas, simplemente capaz que sí, de dónde salió, bueno, esas cuestiones, ¿no? Vamos a tratar de no centrarnos tanto en esto, pero es importante que sepan por lo menos dónde salió. Y el último punto para trabajar con ustedes en este primer video es algunas propiedades, ¿no? Bastante lógicas, propiedades de delta S. Ya ahora me fijo si tengo alguna otra cosa que les quiera compartir y ya terminamos. Bien, las propiedades de delta S entonces vamos a ver algunas, ¿no? Por supuesto. La primera y más importante, función de estado, ya eso lo conocen, es una función de estado y por tanto solo está definida para estados de equilibrio, no se olviden, solo para estados de equilibrio. ¿Tá? Si no se acuerdan los conceptos de equilibrio, les recomiendo repasarlos del primer repartido de términos básicos, donde estaba equilibrio termodinámico, porque lo vamos a usar mucho, entonces está bueno que lo repase. Bien, solo se determina delta S por el segundo principio, es decir, como pasaba en el primero, ¿no? ¿Se acuerdan que en el primero teníamos delta U? No determinábamos U absoluta. ¿Tá? En el segundo principio determinamos delta S, no S absoluta. ¿Tá? Entonces,
lo que hace el tercer principio, vamos a agregarlo acá porque lo vamos a trabajar después, en el tercer principio, que lo vamos a trabajar más tarde, en otro momento, en el tercer principio sí aparece una entropía S, absoluta. ¿Por qué? Y bueno, porque se le asigna un valor determinado a un estado de la materia, sí, está bien, un estado de un sistema, y ese estado del sistema se le asigna entropía 0, entonces el delta pasa a ser un S absoluto, ¿de acuerdo? Pero no por el segundo principio, sino recién en el tercero. Bien. 3. Los cambios de entropía son calculados en procesos reversibles, porque vieron que era Q reversible. Entonces, cuando nos enfrentamos a un proceso irreversible, ¿qué pasa cuando quiero calcular el delta S para irreversible? ¿Qué tengo que hacer? Lo que ya sabíamos que había que hacer para la primera ley, cuando hablamos de delta U a veces, y terminamos haciendo NS sub E delta T para un gas ideal y lo aplicábamos siempre. ¿Por qué? Porque no me interesa el camino. Estoy en el 1 y en el 2 y tengo un camino que no sé cuál es, que es irreversible. Yo la verdad que delta S en ese camino, delta S no lo sé calcular. ¿Tá? Entonces, ¿qué hago? Me imagino un camino reversible que conozco cómo calcular y calculo delta S para ese camino reversible, que va a ser igual al otro delta S. ¿Por qué? Porque es una función de estado. No se olviden. Esta es la clave para poder calcular delta S, ¿no? Imaginar ese proceso reversible y poder hacer el cálculo. Después, cuando veamos los ejemplos de cómo se calculan, lo vamos a tener más claro. ¿Ah? Y la cuarta propiedad, que es lógica, que es extensiva, ¿no? O sea, es una propiedad extensiva. Depende de la cantidad, lo cual es lógico, ¿no? Porque si es proporcional a la cantidad de calor, cuando lo definimos acá Q reversible, si Q es extensivo, delta S también es extensivo. ¿De acuerdo? Depende de la cantidad. Y por eso a veces se puede expresar por mol o lo que fuera. La última cosa que comentamos es que muchas veces hacemos diagramas, ¿cómo es que se llaman? Entrópicos. ¿Ah? Diagramas entrópicos. Se los voy a pedir en algunos ejercicios. O van a aparecer. ¿Qué son los diagramas entrópicos? Simplemente diagramar S en función de T o T en función de S, ¿no? Depende. ¿Ah? ST o TS. ¿Ah? Es simplemente un diagrama entrópico. Y obviamente si la entropía es 0, positivo, lo que sea, hacemos una gráfica, ¿no? Por ejemplo, vamos a graficar para el ciclo de Carnot. ¿Ah? Para el ciclo de Carnot, imagínense que grafican, vamos a ver T, S. ¿Ah? Ubiquemos el punto 1, por ejemplo. Esta es T1, esta es T2, así que acá tengo el punto 1. ¿Tá? Acá está la temperatura 1, todo acá, y acá tengo la temperatura 2. Bien, entonces, ciclo de Carnot. En la primera etapa, ¿qué pasa con la entropía? Bueno, el Q reversible es positivo, así que la entropía aumenta. Bien, entonces, entre 1 y 2, la entropía tiene que aumentar. Vamos a poner el 2 por acá. Esa temperatura constante y la entropía aumenta. ¿Qué pasa entre 2 y 3? Si se fijan en el diagrama, en el dibujo, van a ver que entre 2 y 3 hay una diabática reversible. Si es adiabático, Q0. Si es reversible, como Q reversible 0, delta S es 0. Y así van a completar todos los estados. ¿Ah? Esto es para el ciclo de Carnot. ¿Sí? Fíjense cómo les queda. ¿Ah? Voy a borrar esto que quedó una chanchadita. Ahora sí. ¿De acuerdo? Así que ahí tienen un diagrama TS. Acuérdense que esto es isotérmico, entonces, esto estoy señalando y no me ven. De 1 a 2 es isotérmico, por lo cual la temperatura es constante. La de 3 a 4 es isotérmico, acá, por lo cual la temperatura es constante. ¿Está? Todo eso bárbaro. Y después, de 4 a 1, de 4 a 1 o de 2 a 3 son adiabáticas. Y si son adiabáticas, reversibles, delta S0. Cuidado, el mayor problema
es que se olvidan muchas veces de esto. Perdón, de esto no. De esto. No pueden hacer Q sobre T, así nomás, porque justamente tiene que ser Q reversible. Cuidado con esto. ¿De acuerdo? Bien. Creo que por acá estaríamos terminando. Voy a revisar por las dudas que no me falte nada de esta parte. Falta bastante, pero por lo menos tenemos una parte bastante importante trabajada. En el próximo video vamos a trabajar con, por si quieren ir leyendo, yo se los voy a hacer en estos días, toca a continuación. Vamos a poner acá, a continuación, para que sepan con qué seguimos. Toca con desigualdad de Clausius, toca criterio de espontaneidad basado en la entropía, primer criterio de espontaneidad que vamos a ver en el curso, y el enunciado de la entropía de la segunda ley. Vamos a ver algún enfoque pequeño de punto de vista microscópico para que ustedes vean con qué se relaciona la entropía, más que nada para hablar del tema del desorden que tanto se habla, que no está demasiado bien, y después cálculos de distintos delta S, porque obviamente ejemplos de cómo calcular delta S. O sea, vamos a ir más a las herramientas matemáticas de cómo calcularlo, ¿de acuerdo? Y si no me equivoco, más o menos ahí tendríamos como medio cerrada esa parte, ¿no? Después faltarían equilibrio y espontaneidad, donde ya empezamos a trabajar, tercer principio, perdón, y después empezamos a trabajar con equilibrio y ya lo aplicamos a la química más adelante. Como les dije, no sé si a los dos grupos, es importante que se den cuenta que esto es corto, vean que dimos bastantes cosas en un rato, es corto, pero el problema que tiene es que es complejo. Entonces necesito que este video lo vean varias veces, hagan apuntes y lo complementen con lectura de texto. Y ni hablar de preguntas, ¿no? Nos vamos la semana que viene a ver si podemos hacer unos Zoom con ustedes, si no le importa, les voy a mandar más videos y la otra semana cuando nos veamos, bueno, repasamos todo lo visto, me hacen todas las preguntas posibles, o sea, vamos a dedicar buen tiempo para entender la parte teórica, ¿tá? Y después nos ponemos a hacer problemas y empezamos de a poquito. Igual en el próximo video yo ya les muestro cómo calcular delta S para distintos procesos. Entonces, cuando se enfrentan en el repartido, que ya está en marcha, no creo que falte mucho, yo ya lo tengo medio armado, van a poder empezar de a poco a hacer ejercicios, ¿tá? Pero en principio, lo más importante es, bueno, tratar de entender los conceptos, preguntar todo lo que necesiten, ¿tá? Porque la definición de entropía es esta que vimos, como muy abstracta, esta que tenemos acá. Y bueno, después hay que llevarla a ver qué significa, qué relación tiene con la estructura de la materia, lo que ustedes quieran, pero también cómo se calcula. Y es difícil poder hacerlo si no tenemos varias herramientas para echar mano, ¿de acuerdo? Así que eso lo vemos en el próximo video. Bueno, espero que les haya quedado claro. Cualquier cosa, por favor no dejen de consultar. Un saludo a todas y a todos.